La joven condesa Isabel de Montreval dio a luz en una noche de tormenta, cuando el viento golpeaba las ventanas del castillo como si quisiera entrar. Los médicos anunciaron que la niña había nacido sana. Una sola hija. Perfecta. Sin embargo, desde el primer día ocurrió algo extraño. En el antiguo espejo de cuerpo entero que colgaba frente a la cama de Isabel, siempre se reflejaban dos bebés. Isabel pensó que era el cansancio del parto. La fiebre. El miedo. Los médicos aseguraron que se trataba de una alucinación común en madres recientes. El espejo, dijeron, era demasiado viejo, deformado, peligroso para una mente sensible. Pero Isabel sabía lo que veía. Cada noche, al amamantar a su hija, el reflejo mostraba dos cuerpos idénticos en la cuna. Uno se movía. El otro permanecía inmóvil. Pasó un año entero bajo esa sombra. Isabel evitaba el espejo, lo cubría con telas, lo giraba hacia la pared. Aún así, sentía dos respiraciones en la habitación. Dos presencias. Y entonces, una madrugada, el castillo despertó con un silencio antinatural. Isabel se levantó sobresaltada y caminó hasta la cuna. Sus manos temblaron al apartar las mantas. Había dos niñas. Eran absolutamente idénticas. El mismo rostro, la misma marca diminuta junto al ojo izquierdo. Pero una de ellas lloraba con fuerza, su piel estaba tibia, viva. La otra era fría como el mármol, con los ojos abiertos y la mirada fija, sin emitir sonido alguno. Los médicos regresaron horrorizados. No pudieron explicarlo. Dijeron que una de las niñas estaba enferma, que no debía vivir mucho tiempo. Isabel no escuchaba. Solo sabía que algo que no debía existir había cruzado al mundo. La llamó en secreto la hija fría. Con los meses, las diferencias se volvieron claras. La niña cálida reía, crecía, enfermaba. La fría no lloraba jamás. No parecía dormir. Y siempre miraba los espejos. Isabel empezó a tener pesadillas. En ellas, veía a su verdadera hija atrapada tras el cristal, golpeando desde el otro lado. Despertaba convencida de que una de las niñas no le pertenecía. Finalmente, tomó una decisión. Una noche, con el castillo dormido, tomó en brazos a la hija fría para deshacerse de ella. Pero ambas niñas estaban en silencio. Ambas la miraban igual. Isabel dudó. Y se equivocó. 20 años después, el castillo era un lugar vacío y cubierto de telas. Isabel había muerto creyendo haber salvado a su verdadera hija. La joven que creció allí era hermosa, distante y jamás sonreía. Nunca toleró los espejos. La noche de su 20º cumpleaños, tomó un candelabro y comenzó a destruirlos uno por uno. Al romper el último espejo del dormitorio materno, gritó. Del otro lado del cristal, por primera vez, vio la verdad. Una joven idéntica a ella la observaba desde una habitación invertida, golpeando el vidrio con desesperación. Sus labios formaban palabras silenciosas. Yo soy la hija de Isabel. La joven comprendió entonces. Ella había sido la hija fría todo el tiempo. La verdadera hija de Isabel había vivido 20 años atrapada al otro lado del espejo, esperando ser liberada. Y al romper el cristal, finalmente, ambas se miraron, sabiendo que solo una de las dos podía existir en el mundo real. Al fotógrafo Miguel lo conocían solo en círculos muy cerrados. A él acudían cuando ya no quedaba esperanza. Se especializaba en fotografía post-mortem, una tradición casi olvidada, pero aún solicitada por familias ricas y linajes antiguos. Miguel decía que la fotografía no es memoria, es retención. Su estudio estaba en una casa vieja, con las ventanas clavadas con tablas. Siempre olía a químicos, polvo y a algo dulzón y podrido. Trabajaba únicamente con cámara de película. Llamaba a lo digital ciego. La película recuerda más que el ser humano, decía. La rareza de sus trabajos no se notó de inmediato. En sus fotografías, los muertos parecían vivos. No solo bien acomodados, sino respirando. Sus ojos reflejaban la luz. Los labios parecían húmedos. A veces había un leve desplazamiento en la imagen, como si el cadáver hubiera girado la cabeza un instante después del disparo. Al principio, los familiares estaban agradecidos. Pero con los meses ocurrió otra cosa. Las personas que estaban detrás del muerto comenzaban a cambiar. Sus contornos se difuminaban. Las manos se volvían semitransparentes. Los rostros perdían nitidez. Primero lo atribuyeron al envejecimiento del papel. Luego, a una mala conservación. Hasta que notaron que la desaparición era gradual. Semana tras semana. Como si la fotografía estuviera borrando algo. Miguel lo sabía. Y no decía nada.
Creía que la cámara elegía por sí sola. Un día, una familia muy rica acudió a él. Una mansión antigua, pasillos largos, un silencio impregnado de dinero y miedo. Querían un retrato familiar, algo poco común para Miguel. ¿Sin muertos?, preguntó él. Por ahora, sin muertos, respondieron. La sesión fue tranquila. 5 personas posaron frente a la cámara, los padres, 2 hijos y una tía anciana. Miguel tomó una sola fotografía. Nunca hacía más. Una semana después, recibió una llamada. La voz al otro lado temblaba. Con la foto pasa algo raro. Cuando Miguel llegó, el retrato ya colgaba en la sala. Y lo comprendió de inmediato, el proceso había comenzado. Todos los miembros de la familia en la imagen se habían vuelto transparentes. No habían desaparecido del todo, pero parecían lavados de la realidad. A través de sus cuerpos se veía el fondo de la habitación. Y en el centro del encuadre apareció algo nuevo. Una figura. Un hombre en la sombra, que no estaba allí durante la sesión. Su rostro no tenía rasgos, como un negativo sin revelar. Permanecía perfectamente erguido, mirando directamente al objetivo. ¿Quién es?, preguntó la dueña de la casa. Miguel guardó silencio. Porque lo sabía. Era el recolector de almas. Aquello que entraba a través del lente. Lo que usaba la cámara como portal. Cada fotografía era un trato. Los muertos recibían apariencia de vida. Los vivos se desvanecían lentamente. La familia desapareció por completo de la foto 3 días después. Los encontraron en la casa, sentados en la sala. Todos vivos. Respirando. Pero vacíos. Sus ojos eran de vidrio, como los de personas que miran desde muy dentro de algo lejano. Después de eso, Miguel cerró el estudio. Intentó quemar los negativos, la película no ardía. Intentó romperlos, se estiraban como piel. En algunas imágenes empezó a notar su propio reflejo, donde no debía estar. Una noche revelaba el último negativo. Y comprendió que no había imagen alguna. Hasta que apareció la luz. En la habitación oscura, sobre la película negra, comenzó a surgir lentamente el rostro de Miguel. Estaba del otro lado del encuadre. Golpeaba el vidrio. Su boca abierta en un grito que nadie podía oír. La cámara estaba frente a un trípode vacío. Y sobre la mesa yacía una nueva fotografía. Perfectamente revelada. En ella estaba el recolector de almas, sosteniendo la cámara. Y dentro de uno de los negativos, el fotógrafo atrapado para siempre, que miró demasiado tiempo a la muerte a través del objetivo. En Sevilla rara vez se abrían orfanatos. La ciudad era demasiado antigua, demasiado saturada de secretos y de huérfanos como para creer en buenas intenciones. Por eso, cuando apareció un nuevo orfanato en las afueras, los vecinos se mostraron cautelosos desde el principio. El edificio pertenecía a un hombre de apellido Calleján, antiguo cirujano militar. Extranjero. Silencioso. Hablaba con acento y siempre llevaba guantes, incluso con el calor. En la inauguración declaró que los niños no necesitaban compasión. La disciplina cura mejor que el amor, dijo. Y la música pone el alma en orden. En el salón central del orfanato había un órgano. Enorme, antiguo, más parecido a uno de cripta que de iglesia. Calleján lo tocaba cada noche. Los niños se sentaban en filas, inmóviles, con la espalda recta. Nadie lloraba. Nadie hablaba. Al cabo de un mes, los vecinos comenzaron a quejarse. Por las noches, del orfanato provenía un zumbido extraño. No era música, más bien respiración. A veces parecía que el órgano cantaba solo, sin manos. Y otras, que en los sonidos se distinguían fragmentos de palabras. Llanto. Susurros. Calleján aseguraba que era el viento en los tubos. Paredes viejas, decía. Instrumentos viejos. Pero los niños empezaron a cambiar. Dejaron de mirar a los ojos. Sus voces se volvieron más bajas. Algunos dejaron de hablar por completo, aunque seguían moviendo los labios, como si cantaran para sí mismos. Y entonces, una mañana, el orfanato apareció vacío. 40 camas. 40 platos en la cocina. 40 pares de zapatos en la entrada. Y ni un solo niño. Las puertas estaban cerradas. Las ventanas, intactas. No se encontraron señales de lucha. Calleján había desaparecido junto con ellos. La policía registró el edificio. Solo al anochecer llegaron al sótano. Nadie había bajado allí antes. La puerta estaba oculta detrás del órgano. Abajo lo encontraron. Un órgano auténtico. Ocupaba todo el sótano. Sus tubos se extendían hacia el techo, las paredes, se hundían en el suelo. Pero no estaban hechos de metal.
Los tubos eran de arcilla cocida. Cuando uno de los policías acercó el oído a un tubo, se apartó de golpe. Desde dentro provenía un sonido. Una voz. Cada tubo guardaba la voz de un niño. No el cuerpo, solo la voz. Emparedada. Encerrada. Algunos tubos susurraban canciones de cuna. Otros sollozaban. Algunos gritaban, pero el sonido estaba amortiguado, deformado por la arcilla y el tiempo. Los expertos concluyeron que Callahan había utilizado sus conocimientos de cirujano. Extraía las cuerdas vocales, la respiración, el sonido, sin matar el cuerpo de inmediato. Convertía el grito en material. En instrumento. El órgano seguía tocando por sí solo. Nadie pulsaba las teclas, pero los tubos vibraban. La música ascendía desde el sótano, llenando el edificio con un coro vivo y sufriente. Los policías encontraron 41 tubos. 40 estaban llenos. El último estaba vacío. Se encontraba aparte. Nuevo. Limpio. Y en él estaba grabado un apellido. Callahan. El caso fue cerrado. El orfanato fue demolido. Intentaron destruir el órgano, pero cada golpe hacía que los tubos emitieran un grito, y los trabajos se detuvieron. Dicen que por las noches aún se escucha música en ese lugar. Y que a veces aparece en ella una nueva voz, adulta, ronca, intentando ahogar el coro infantil. Pero el órgano no acepta a cualquiera. Espera. A que el último tubo, por fin, se llene.